Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a este webinar de la serie Doing Business, en esta ocasión con Doing Business in Texas. Yo soy Guillermo Malpica, soy director general de American Chamber of Commerce en el capítulo Monterrey. Y bueno, todos bienvenidos. Me da mucho gusto también recibir y darle la bienvenida a nuestros ponentes del día de hoy, a quienes presentaré en unos momentos. Me da un gran gusto presentar a los ponentes el día de hoy. Empezando por casa, les presento a José Luis Burnes, quien es gerente en Monterrey del Trade and Investment Center en AmCham, México. Bajo su liderazgo ha logrado crecer el departamento en un número de servicios y también en el uso de socios, manteniendo como su principal enfoque generar oportunidades comerciales e inteligencia de negocios en México y Estados Unidos. José también se desempeñó como profesor de cátedra en la Escuela de Negocios de la Universidad de Monterrey, impartiendo la clase de Introducción a los Negocios Globales. José es experto en comercio internacional y la relación entre Norteamérica y China. Cuenta con una maestría en economía con concentración en estudios chinos de la Universidad de Pekín a través del programa de becarios Yenching y se graduó con un BA en ciencia política en Dartmouth College. José además participa activamente en sociedad civil y medios de Monterrey como el Norte y el Consejo Cívico. Bienvenido también y muchas gracias por participar el día de hoy con nosotros, José Ramón Fernández. José Ramón es un consultor experimentado de inteligencia de mercados y director asociado en Marketing One. El licenciado Fernández está orientado a servir clientes multinacionales en inteligencia competitiva y en proyectos estratégicos en Latinoamérica. Hay un micrófono abierto ahí en el background. No sé si podemos apagar los micrófonos para no tener ruido ambiental. Muchas gracias. Antes de unirse a Marketing One, el licenciado Fernández fue consultor comercial y de mercado para UTAX USA Incorporated, una firma japonesa con sede en New Jersey, donde exitosamente ayudó a la empresa textilera a introducirse en el mercado mexicano y en el mercado colombiano. Como consultor independiente, el licenciado Fernández ha representado agencias comerciales y de promoción de inversión de varios estados de Estados Unidos y en el mercado mexicano, incluyendo la Oficina de Comercio Internacional e Inversión de Massachusetts y el estado de Georgia, a quien le ha proveído de servicios de investigación de mercados. Desde 1999 hasta 2006, el licenciado Fernández sirvió como el representante de comercio en Latinoamérica del estado de New Jersey, en donde trabajó estrechamente con las compañías del estado para expandir sus ventas en México y América Central. Como representante de gobierno, José Ramón Fernández proveyó servicios de desarrollo comercial y promoción de inversión directa extranjera, incluyendo investigación de mercado, identificación de oportunidades comerciales, misiones comerciales, búsqueda de partners y otras tareas, así como seminarios de comercio donde actuó como orador. El licenciado Fernández también colaboró con Condesa Consulting, una firma de estrategia e investigación de mercado que representó el estado de Arkansas en México. En esta empresa, José Ramón Fernández desarrolló varios proyectos para ese estado, principalmente en el sector de maquinaria industrial y petróleo. Asimismo, condujo estudios de mercado para la Embajada de Estados Unidos y asistió al American Forest and Paper Association y al US Peanut Council, desarrollando su estrategia de exportaciones a México. Antes de Condesa Consulting, el licenciado Fernández fue encargado del departamento de la Subsecretaría de Oficina de Negociaciones de Comercio Internacional de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, SECOFI. También trabajó para el Banco de Desarrollo Interamericano como especialista en cooperación técnica y como consultor de impuestos al comercio internacional para Arthur Andersen. Les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes, a los ponentes, por supuesto, agradeciéndoles su participación y esperando que tengamos una muy nutrida sesión de preguntas y respuestas al final de las presentaciones. Adelante, José Luis, adelante, José Ramón. Empieza José Luis, me parece, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Memo. Y es un gusto darle la bienvenida a José Ramón, que ha sido un aliado bastante importante para las empresas de AmCham a nivel nacional y con quien hemos estado colaborando fuertemente en los últimos 2 años. Gracias, José Luis. Gracias, Guillermo. Gracias, gracias por la introducción, presentación y por hacer este evento, ¿no? Con gusto, pues, estamos a sus órdenes. Ustedes me dicen cuándo y arrancamos. Perfecto.
De nuestro lado, pues primero que nada, te agradezco la introducción, Guillermo, y siempre es un gusto trabajar directamente con las oficinas de promoción económica de los estados en México. Creo que Texas particularmente es un estado muy importante para Monterrey y en general para la relación bilateral, porque creo que es uno de los estados que más ejemplifica la diversidad y la integración comercial que se ha ido formando a través de los últimos 20, 25 años después de la firma del Telecán. El día de hoy quiero platicar un poco sobre las ventajas comparativas de México en Texas. Yo hice un análisis económico y demográfico breve de Texas y sé que para la parte de inversión y para focalizar muchas de estas tendencias, sé que José nos va a apoyar con eso. Entonces, yo más que nada quiero enfocarme un poco en la parte comercial de la relación entre Texas y México y argumentar sobre la importancia de la relación bilateral que tenemos con Texas. No tengo los datos específicos de la relación entre Monterrey y Texas, pero estimo que muy probablemente sea el socio comercial más importante del estado de Nuevo León. Digo, por la cercanía con la frontera y porque una gran cantidad de nuestras empresas cruzan diariamente a través de Laredo y Colombia. Haciendo un análisis, digamos, inicial sobre los cambios que han venido en los últimos meses, no solo por la entrada al vigor del TEMEC, sino también por el COVID-19. La realidad es que ha habido un cambio importante en el mercado y también en las tendencias comerciales. Hace algunas semanas, tuvimos una sesión de tendencias comerciales con CBP, con el Customs and Border Protection y con el SAT, donde justamente platicábamos sobre la recuperación económica que tuvimos en el comercio binacional en los últimos meses, viendo una caída importante en abril y mayo y luego recuperándose en junio y en julio. Entonces, actualmente hemos visto una recuperación importante en los flujos comerciales y Texas es uno de esos estados con el cual hemos visto también una recuperación importante en estas tendencias comerciales. Parte de la razón por la cual empezamos esta serie y por la cual Texas para nosotros es un estado que queremos priorizar es que Estados Unidos en general es una muy buena opción para muchas empresas mexicanas que quieren exportar hacia otros países, no solo por el Tratado de Libre Comercio, sino por la cercanía estratégica y por las ventajas logísticas que tenemos. Pero no es un ente monolítico. Y para los que nos consultan por primera vez, este slide siempre lo repito en todas mis presentaciones, porque creo que es muy importante recordar que Estados Unidos y los mercados a nivel estatal y a nivel inclusive de condado se comportan de manera muy diferente. Entonces es importante hacer ese tipo de análisis mucho más focalizados a la hora de tratar de entender las tendencias de mercado a nivel local en Estados Unidos. Algunas de las ventajas comparativas de Texas, de México en Texas, ¿no? Y para muchas de nuestras empresas mexicanas, no solo es el Tratado de Libre Comercio y las similitudes comerciales, que sabemos que muchos empresarios mexicanos tienen mucha experiencia importando o exportando hacia Estados Unidos y lidiando con empresarios mexicanos y americanos en Estados Unidos, sino que compartimos frontera y tenemos una cantidad de diferentes canales de logística y de movimiento de personas, no solo por los puentes y el puente que tenemos en Colombia, en Nuevo León, sino también que el estado de Texas comparte frontera con varios estados mexicanos y que, por ejemplo, de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México hay vuelos directos a las 3 ciudades de Texas, que es Dallas, Houston y San Antonio. Compartimos el mismo horario de Texas a la ciudad, hasta Ciudad de México y Guadalajara. Y a la hora de elaborar estrategias y varias de las empresas a las que hemos asesorado, nos hemos dado cuenta que a la hora de comparar los precios de logística, de exportar un producto hecho en Monterrey o hecho en México y compararlo con los costos de logística de traer un producto de Asia, pues simplemente no, para muchos productos no hay comparación. O sea, es una ventaja muy, muy importante que muchas empresas han podido tomar ventaja en las últimas
en los últimos años. Y súmale un tratado de libre comercio, creo que eso ha potenciado el desarrollo regional de manera importante. Hacer un análisis económico demográfico de Texas, pues es el segundo estado más grande de Estados Unidos por Producto Interno Bruto. Representa un porcentaje importante de la economía total. Es el segundo estado más grande de Estados Unidos. Ahí disculpen, tuvo un crecimiento económico real, aproximadamente 5.21%, entre el 2018 y el 2019. Todavía no salen los datos del 2020 de manera anual, pero sí tenemos los datos trimestrales. Y, pues como les había comentado, comparte frontera con varios estados mexicanos. Aquí pueden ver Texas y la comparación de Producto Interno Bruto como por estado. De hecho, Texas, un fact que a mí me gusta compartir mucho es que sería una de las 10 economías más grandes del mundo si fuera considerado como un país. Que Texas es enorme. Si vemos el cambio en Producto Interno Bruto, pues hemos visto un crecimiento bastante importante entre 1997 y 2019. En temas poblacionales, Texas tiene una población de 28.99 millones. Es la segunda población más grande de Estados Unidos. Y un dato muy interesante es que el 39.76% de la población son hispanos o latinos, que como mercado para ciertos productos también es una oportunidad muy interesante, particularmente para el comercio agropecuario, que Texas de hecho es uno de los estados más importantes para el comercio agropecuario entre México y Estados Unidos. Pero también hay otros productos del famoso mercado de la nostalgia que hemos visto que ha tenido mucho éxito en Estados Unidos. Hay 600.747 empresas registradas y el ingreso por persona promedio per cápita es de $30,143,000 y la mediana ingreso por hogar es de $59,570,000. Viendo las exportaciones de México a Texas, México es el principal socio comercial de Texas por mucho. Y yo creo que es importante también cuando evaluamos la importancia de la relación entre México y Texas, es simplemente ver en temas de importaciones y exportaciones, y estos son los números del 2019, cómo nos comparamos con China, Canadá, Japón, cualquier otro país. O sea, creo que por mucho México y Texas son aliados naturales y que inclusive los números de exportaciones y importaciones son bastante similares, que también es un dato como muy interesante. De los países que más exportaron a Texas en el 2019, México tiene cerca del 48% de las exportaciones, seguido por Canadá, que más de la mitad del comercio y de las exportaciones de otros países a Texas o de las importaciones tejanas fueron de la región del TEMEC, que también es un dato muy interesante, seguido por Corea, Brasil, Holanda, Japón y otros países. En el comercio entre México y Texas, creo que la tendencia ha sido a la alza. No tenemos aún los datos completos del 2020, pero lo que hemos visto, sabemos que hubo una recuperación importante en los últimos meses que esperamos que siga recuperándose. Pero lo importante es ver que la tendencia en las exportaciones e importaciones mexicanas hacia Texas han ido creciendo. Si hacemos un análisis por sección, ¿no?, de HS Code, vemos que los productos que más exportaron de México hacia Texas han sido, empezando por reactores nucleares, calderas y aparatos mecánicos, maquinaria eléctrica, equipos de sonido y televisión, vehículos terrestres, combustibles, aceites, ceras y destilados minerales, equipo óptico y fotográfico, entre otros productos. Y digo, no me voy por cada uno porque les vamos a compartir la presentación, pero igual si quieren hacer un análisis segmentado, focalizado en alguna de estas industrias, lo podemos hacer a través del Trading Investment Center sin ningún problema. Estas son las 10 exportaciones de México a Texas más importantes, que ya vimos la mayoría.
Y de exportaciones de México a Texas, por porcentaje, pues ahí pueden ver la gráfica también de cuáles son como los más importantes. Bastante igualitario en las primeras 3 categorías. Y como dato interesante, y siempre me gusta mostrar esta gráfica porque creo que muestra una faceta muy importante de la relación comercial, que es el comercio agropecuario, que para ambos países es bastante importante. Texas es el segundo importador más grande de productos agropecuarios de Estados Unidos, y lo puedes ver inclusive en la diversidad de productos que se encuentran en los supermercados tejanos. En temas de importaciones mexicanas de Texas, los países que más importaron de Texas en el 2019, Nuevo México, por mucho, después China, Japón, Canadá, Vietnam y Corea del Sur. Pero de nuevo, México es uno de los importadores más importantes de productos tejanos y fundamental para la relación comercial entre Estados Unidos y México. Las top 10 importaciones de México desde Texas, pues se ha concentrado también en combustibles, aceites, ceras y destilados minerales, reactores nucleares, calderas de aparatos mecánicos, maquinaria eléctrica, equipos de sonido y televisión y vehículos terrestres. Un comercio muy de productos similares en exportaciones e importaciones. Y creo que tiene mucho que ver también por la importancia de las cadenas de valor y la fluidez de los productos a través de la frontera. Y sabemos de estrategias de empresas asociadas que muchos productos van y vienen mediante se les va agregando valor, y sabemos que es una práctica muy común también, particularmente para empresas que están basadas cerca de la frontera, y en el caso de Texas, pues empresas que están ya sea en Tamaulipas o en Nuevo León. Pero esta es la gráfica más grande que igual les vamos a compartir. Y para el tema de datos comerciales, pues sería la gran mayoría de la información que tenemos. De igual manera, si tienen dudas adicionales o algún análisis focalizado que quieran hacer sobre algún producto específico de exportación e importación de Texas, a través del Trade Investment Center lo podemos hacer. Si son una empresa americana que está buscando exportar a México, esta serie va más enfocada a empresas mexicanas que quieren exportar a Estados Unidos, pero la siguiente edición de la serie de Doing Business se va a enfocar particularmente para empresas americanas. Pero igual, si tienen alguna duda, nos pueden mandar un correo a trade@amcham.org.mx. ¿Cómo te puede ayudar AmCham a navegar la recuperación del COVID-19? Y creo que también es un buen momento para aprovechar y compartirles algunas de las cosas en las que hemos estado trabajando, particularmente la participación en sesiones de comités virtuales, que muchas han tratado temas de manera holística sobre el TMEC, el COVID-19 y de la importancia de la relación bilateral y el impacto que está teniendo para muchas empresas. Entonces los invitamos a que participen en estas sesiones y compartirles que a partir del martes de la siguiente semana va a iniciar nuestro B2B regional, que estamos haciendo con varios aliados, algunos también que están localizados en Texas, pero a través de Estados Unidos y en México, y nos encantaría que pudieran participar para que conecten a nivel regional con proveedores, compradores, networking y que puedan hacer vinculación también con aliados estratégicos que les puedan ayudar también a la recuperación o para hacer benchmark. Tienen hasta el viernes para registrarse y no tienen ningún costo para socios de AmCham. Entonces los invitamos a que se registren y les vamos a compartir la página dentro de los comentarios. Finalmente, les compartimos también que el AmCham Doing Business Series es una serie que estamos organizando con las oficinas de promoción de exportaciones e inversiones de Estados americanos, en donde hablamos de las tendencias comerciales y de inversión mexicana en esos estados. Si tienen algún estado particular, sabíamos que ya varias empresas nos habían pedido el de Texas. Entonces, si hay algún otro estado que les interesa, con toda confianza, mándenos un correo y lo podemos organizar sin ningún problema. Todas estas sesiones son grabadas y quedan para la posteridad en YouTube. Entonces, de mi lado sería todo.
Cualquier duda que tengan, estamos a sus órdenes en el correo de trade@amcham.org.mx. Y con eso detengo mi presentación y le cedo la palabra a José Ramón para que pueda comenzar con la presentación de tendencias de inversión mexicana en Texas. Pues muchas gracias, José Luis. Creo que fue muy completo, ¿no? El análisis sobre pues, la relación comercial, los números que existen actualmente del intercambio, ¿no es cierto? Y bueno, pues creo que se puede ver la intensidad que por supuesto tiene Texas, ¿no? Estamos hablando pues de la 10ª economía del mundo que está pegada a nuestro país. Y obviamente muchas de las operaciones todas las importaciones y exportaciones de Estados Unidos pasan por Texas, ¿no? Lo que pues los números lo hacen verse todavía mejor, ¿no? Sí, muchas de las exportaciones mexicanas sí van destinadas al mercado de Texas, a muchos insumos, a la integración de la manufactura, sobre todo en Texas, ¿no? Y otra muy buena parte en California, ¿no? Pero sí, la intensidad de las relaciones es fuerte, ¿no? Pero gracias por acompañarnos, gracias a AmCham, gracias a Guillermo, gracias a José Luis por esta invitación y por el esfuerzo que están haciendo en fomentar los lazos comerciales y el apoyo a empresas mexicanas, miembros de AmCham sobre todo, para que, bueno, pues exporten más, tengan más presencia en el mercado americano, ¿no? La importancia de este evento, de lo que está haciendo AmCham, es sumamente relevante, ya que pues parte de nuestro objetivo como oficina del Estado de Texas en México es fomentar la atracción de negocios mexicanos a Texas. Por supuesto que la otra parte es hacer la promoción de exportaciones tejanas a México, ¿no? Hacer enlaces con empresas mexicanas y empresas tejanas para, pues eso mismo, incrementar el comercio de ambos lados, pero sobre todo apoyar las exportaciones tejanas, la presencia de empresas tejanas en México. Y bueno, ya lo decía, en un 50%, pues la atracción de la inversión mexicana, ya vamos a llamarle así, la atracción de la expansión de empresas mexicanas en el mercado de Estados Unidos a través de Texas, ¿sí? Y esto pues hace sentido con lo que venimos a hacer aquí, ¿no? Nuestro objetivo y de lo que vamos a hablar en esta presentación es acercarnos a empresas mexicanas, sobre todo aquellas que pues ya están exportando, ¿no? Ya como lo decía José Luis, la relación comercial es fuerte entre México y Texas. Y sabemos que a partir, o desde hace ya muchos años, desde que surgió NAFTA, se ha intensificado y el sector privado mexicano, el sector empresarial mexicano lo ha hecho muy bien expandiéndose en Estados Unidos en general. Y nuestro interés es acercarnos a aquellas empresas que quieren profundizar en sus actividades de comercio internacional a través de internacionalizarse, ¿no? Profundizar en su internacionalización y dar el siguiente paso, no solo, bueno, mandar mercancías allá, sino ya tener una presencia más cercana con el mercado. Creo que en los pasos que van dando las empresas, que es, bueno, explorar mercados, acercarse, tener una presencia a través de quizá representantes o generar una oficina de ventas, empezar con su propia distribución, tener almacenes, yo qué sé, y pues ir madurando sus mercados y empezar a profundizar y quizá empezar a producir en los Estados Unidos, ¿no? Que hoy día empieza a hacer mucho sentido, ¿no? Lo vemos ya en diferentes sectores, ¿no? El sector de manufactura avanzada, ya vemos empresas, sobre todo el sector automotriz, Tier 2, que se están acercando al mercado de los Estados Unidos a través de, pues, hacer una presencia más robusta, no solo a través de, pues, como les decía, enviar exportaciones a través de terceros, sino, bueno, ya acercarse a los Tier 1, quizá empezar a tener un acercamiento ya más con posibles compradores, ¿sí? A través de una presencia de ventas, y quizá ya también hay algunos que, bueno, han establecido centros de distribución, y otros mismos que, bueno, ya las empresas automotrices grandes mexicanas, pues ya han establecido estos centros de manufactura, ¿no? Ensamble y terminación de componentes allá.
Pero bueno, eso es un poco mi presentación, pues les quiero hablar un poco de Texas. Ya José Luis les habló un poco de la relación comercial, de la importancia de la economía tejana, pero pues yo les voy a redundar un poco, les voy a dar más datos, les voy a bombardear más con información. Y bueno, pues no es mi intención hablarles de tantos números, sino de cómo podemos nosotros ayudarles a ustedes a entrar al mercado de los Estados Unidos. Nuestra intención es que más empresas mexicanas como ustedes que están buscando expandirse vengan a través de nosotros. ¿Sí? Y ya lo decía, pues lo que hacemos en México, ayudar a exportaciones tejanas en México y apoyar a empresas mexicanas a hacer negocios. Y bueno, para darles más datos, ahí les va por qué Texas es la mejor opción, ¿no? Para hacer negocios en Estados Unidos. Sí. Una economía robusta, ya nos habían adelantado un poco anteriormente, hasta hace poco era la 10ª economía del mundo. Hoy día, por el tamaño de su Producto Interno Bruto, su tamaño estatal bruto, Texas es la 9ª economía del mundo, ¿sí? Un motor de crecimiento de todos los Estados Unidos, la primera o segunda economía actualmente en crecimiento. 6 de las 20 ciudades más grandes de Estados Unidos se encuentran en Texas y 5 de las del top 10 de mayor crecimiento en los Estados Unidos se encuentran en Texas. Todo esto va haciéndose relevante para que ustedes puedan dimensionar. ¿Por qué? Sí, en el caso de empezar a exportar, en el caso de empezar a incursionar, en el caso de empezar a internacionalizarse con mayor profundidad en los Estados Unidos, la conveniencia de hacerlo en un estado como Texas. Ya lo decía, pues la cercanía, ¿no? Y sobre todo con Monterrey. Pero estamos hablando de un mercado muy fuerte, muy robusto y en crecimiento, ¿sí? A pesar de los pesares, a pesar de reducciones de crecimiento en el PIB a nivel global, vamos a decirlo así, Texas ha mostrado un crecimiento, sobre todo, fíjese que en el último año ha sido el estado que más empleos ha generado en los Estados Unidos, con un crecimiento positivo incluso, ¿no? Ya lo podemos ilustrar perfectamente con la famosa nueva planta de Tesla en Austin, ¿no? Hablando de manufactura avanzada, ¿no? Es un ejemplo muy claro. Y al rato les voy a hablar de la cantidad de empresas que se están moviendo de California a Texas, ¿no? Y el porqué de eso. Que bueno, es parte de lo que les decía, economía robusta, crecimiento. Si ustedes comparan y están haciendo un comparativo, que yo lo recomiendo, que si ustedes están buscando invertir en Estados Unidos, les recomiendo comparar varios estados, ¿no? Cuando nos comparan, Texas siempre sale siendo el estado con los mejores impuestos. No solo porque en sí mismo es de los pocos estados de los Estados Unidos que no tienen impuestos sobre la renta, lo que se le conoce como el income tax, ni corporativo ni personal, pero en la dinámica, en función o en base a la dinámica que tenemos de operar, sí, desde el estado con las comunidades, logramos siempre dar el mejor paquete de impuestos o, no sé si el mejor paquete de incentivos o el mejor paquete de costos para hacer negocios más competitivo cuando estamos trabajando en conjunto con las comunidades, ¿no? Ya también un poquito más adelante les diré cómo es nuestra dinámica. En términos de infraestructura, ya lo veremos también, es el estado con la mejor infraestructura de todos los Estados Unidos. Apoyo e incentivos que se combina un poco con lo que estaba yo adelantando, ¿no? Paquetes muy competitivos, los mejores en Estados Unidos, también se los voy a mostrar. Y como muchos de ustedes conocen, o muchos están cerca de ahí, pues ya conocen lo que es Estados Unidos en términos de calidad de vida, ¿no? No solo es un lugar para hacer el shopping, pero es un muy buen lugar para vivir. Sí, hablemos de muy buenas escuelas, muy buenos servicios, un costo de vida muy, vamos a decirlo, relativamente barato si nos comparamos con otros estados, ¿no? Pero bueno, ya me voy rápido, ¿no? Rápidamente. Ya lo decimos, ¿por qué Texas es la mejor opción? No hay impuestos sobre la renta.
el hecho de que no existe este impuesto más otros y la combinación de, como les decía, los impuestos locales, y cuando les digo impuestos locales hablemos de los condados y ciudades, siempre se combinan para tener, para ofrecer para las empresas, para los negocios, la mejor opción en cuanto a impuestos, lo que nos hace el Estado más competitivo en términos de impuestos al final del día. La novena economía del mundo, ya lo había mencionado, ¿no? Esto pues se puede ejemplificar, ¿no? La economía de Texas es como la de un pequeño país, ¿no? Es más grande que Australia, más grande que la de México, más grande que la de España y la de Corea del Sur, ¿no? Entonces, para que eso vayamos dimensionando lo que tenemos aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Un mercado serio para moverse, para hacer negocios, para expandirse, ¿no? Y para, bueno, pues, empezar a pensar salir de esta crisis, ¿no? Ya lo decía José Luis, ¿no? ¿Cómo nos pueden ayudar pues esperamos poder trabajar con American Chamber en ese esfuerzo, ¿no? También creo que ya lo había mencionado, es el estado que, de hecho, en el último año ha generado más empleos, pero en base a lo que ya les he mencionado, es el estado número 1 de todos los Estados Unidos en atraer inversión extranjera. Y de eso se han derivado los empleos generados a través de la inversión extranjera en los Estados Unidos, ¿no? Vuelvo a lo mismo, ¿no? Combinado con una fuerza de trabajo muy grande, con un desempleo muy pequeño y la generación positiva de empleos, la economía de Texas representa un mercado muy interesante para las empresas mexicanas, ¿sí? No solo las que quieren exportar, sino aquellas que quieren tener o generar una presencia, internacionalizarse, establecerse en Estados Unidos y empezar a profundizar como debe ya el empresario mexicano hacer. Sí, ya después de tantos años de tener un tratado libre de comercio con Estados Unidos, ya debe empezar a profundizar su presencia en ese país, en ese mercado, ¿no? Ya nada más como datos, ¿no? Hoy día Texas es el primer exportador de los Estados Unidos, ¿sí? Con más de 331 mil millones de dólares, ¿sí? Y esto pues ya viene siendo por 18 años consecutivos el primer exportador de la nación. Sí, podemos decir que una muy buena cantidad de las exportaciones de Estados Unidos que van a México pasan por Texas, pero si ustedes ven, también lo podrán ver más adelante, Texas es el número 1 exportador a otros mercados distintos al mexicano, ¿no? Lo que ya quiere decir otra cosa, ¿no? Que sí, la economía de Texas jala en muy buena medida las exportaciones de todos Estados Unidos. De hecho, el segundo socio comercial de Texas es Canadá, exactamente al lado opuesto, al norte, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que, bueno, no solo las exportaciones que pasan por Texas hacia México son las que se documentan, ¿no? Está claro que es un motor de crecimiento muy importante de toda la Unión Americana, ¿no? También creo que se los había mencionado anteriormente, y eso es importante verlo en términos de crecimiento. Texas se encuentra en 5 de las ciudades de mayor crecimiento de todos los Estados Unidos. Y esto, nuevamente, nos habla de un San Antonio, un Austin, un Houston, toda la región de Houston, toda la región noroeste de los Estados Unidos, de Texas, donde se encuentra Dallas y todo Fort Worth. Y bueno, desde luego que la región, que es todo el valle, el Río Grande, todo el valle, que se conoce como el valle, que está pegadito a la frontera y a lo largo de la frontera, son regiones y zonas que están creciendo muchísimo, con mucha fuerza, ¿sí? Y esto pues se debe en muy buena medida a la combinación que tiene Texas entre infraestructura, impuestos competitivos, en costos para hacer negocios y para vivir, nuevamente competitivos, eficientes, vamos a decirles relativamente baratos, lo que ha traído a una gran expansión, una gran relocalización de empresas de todo Estados Unidos hacia Texas, ¿no? Aquí también, nada más para bombardearos un poco con más datos, ¿no? Y lo que en esta presentación, cuando se presenta en inglés, dice de qué presumimos, ¿no? Lo que dicen ellos, bragging rights, ¿no? Lo que presume Texas, ¿no? Y aquí se ven algunos premios que constantemente, año con año, el Estado ha ido ganando y están en relación a la atracción de inversión y a las facilidades para hacer negocios, ¿no? Ahí tenemos los premios que, por ejemplo, Site Selection Magazine constantemente da, CNBC, World Hub, lo que le llaman el Gold Shovel, ¿no? Que es temas de desarrollo
y temas de infraestructura para hacer negocios, para atracción de inversiones, ¿no? Ya lo decía, ¿no? Es el número 1 en creador de empleos de todos los Estados Unidos, ¿no? En 2019 se crearon casi 300,000 empleos nuevos. Estamos hablando, pues, de la época, poquito antes del COVID, desde luego, ¿no? Pero ya veíamos el 2019 un poco, sí veíamos un crecimiento fuerte en los Estados Unidos, pero pues lo que hizo que Texas recobrara, porque en los 2 años anteriores había quedado como el segundo lugar en creador de empleos, pero bueno, en 2019 recuperamos el primer lugar en la creación de empleos. Y créanme que esto que tiene mucho que ver con la atracción de inversión extranjera y además de la relocalización de inversión dentro de los mismos Estados Unidos. Lo que nuevamente vuelvo a hablar de la competitividad del Estado, ¿no? ¿Y esto en qué redunda? Pues, y que por qué es importante para ustedes verlo, la fuerza que tiene el Estado para recibir empresarios, para recibir empresas, para recibir productos y bueno, para sus propios negocios les es conveniente, si no han empezado, iniciar en Texas y de ahí pues moverse hacia Estados Unidos. Ya lo decía, me parece José Luis, en Texas sobre todo hay una familiaridad por hacer negocios con mexicanos, con productos mexicanos, con empresas mexicanas, ¿no? Eso pues es un valor agregado para empresas de la región, en este caso tal vez de Monterrey y mexicanas para ir allá, ¿no? Nuevamente para ilustrar de mejor forma aún el potencial de la economía tejana, ¿no? O lo que ha sido a lo largo de muchos años, ¿no? 48 de las empresas más reconocidas por el Fortune 500 se encuentran en Texas. Aquí podemos ver una muy buena cantidad, por supuesto, la natural, vamos a decir de manera natural, Texas es un estado donde el sector energético, el petróleo, el oil and gas, petróleo y gas han sido tradicionalmente muy importantes, ¿no? Pero y ahí podemos, bueno, ver a las grandes firmas, ¿no? A las tradicionales, a los Valeros, a los Phillips, obviamente ExxonMobil, ¿sí? Y en algunos pueden incluso ver a quién está, en donde por región se ubican el oil and gas, ¿no? Pero, pues, aquí también podemos ilustrar lo que ha sido y es hoy día las telecomunicaciones, ¿sí? El Estado tradicionalmente se ha desenvuelto muy bien en el sector de telecomunicaciones y lo que es hoy Haití. Es por eso que hoy se le conoce a la región, sobre todo de Austin, como el nuevo Silicon Valley. Tiene otro nombre, pero sí va con el Silicon, ¿no? Hay una atracción muy importante, ¿sí? Eso es importante también que lo mencione ahora. Una atracción muy importante de empresas de tecnologías, de empresas de innovación y algunas otras empresas relacionadas, como vamos a decir, Smart City, tecnologías de la información, computación, telecomunicaciones, que llegan al Estado, sobre todo porque tiene una muy robusta un medio ambiente de innovación para empresas pequeñas que están en crecimiento, que están buscando un acelerador, que están buscando un incubador, ¿sí? Yo les voy a tratar de compartir al final de esta presentación, si no recuérdenmelo, el catálogo de aceleradoras, de incubadoras, de empresas de soft landing que existen en el Estado y se combinan con, obviamente, una muy buena parte de privadas, pero también con todo el sistema de universidades que trabajan en cooperación con las cámaras de comercio de cada ciudad, de cada región, de cada ciudad, de cada condado, para fomentar este tipo de empresas, ¿no? Estoy saltando un poco en los temas, pero creo que lo que yo trato de transmitirles a ustedes es como ventajas que tiene el Estado, sobre todo el medio ambiente que ustedes van a encontrar en el Estado para hacer negocios, para crecer, ¿sí? No me quiero ir de esta presentación sin darles eso, ¿no? Cómo es que trabajamos a nivel comunidad, a nivel universidad, a nivel Cámara de Comercio, a nivel, lo que nosotros les decimos, organizaciones de desarrollo económico, trabajamos a nivel micro para atraer empresas, desde luego que
grandes, pero también nos interesa atraer empresas pequeñas, medianas, que tienen proyectos interesantes o que simplemente buscan crecer, ¿no? Este es el caso, ¿no? En esta ilustración ahora ustedes pueden ver el número de empresas mexicanas que existen. Esto es simplemente un ejemplo, ¿no? Aquí podemos ver, claro, las grandotas mexicanas, ¿no? Ahí tenemos a Cemex, desde luego, a los Alfas. Ninguna empresa mexicana de buen tamaño ha dejado de pasar por Texas, ¿no? Y tenemos a Bimbo, a Lala, etcétera, ¿no? Empresas, la gran mayoría de las empresas o los corporativos mexicanos más grandes se han establecido en Texas, donde han iniciado su incursión en el mercado de Estados Unidos. Pero aquí lo que es importante, lo que queremos transmitir es pues que también empresas pequeñas mexicanas han logrado conquistar el mercado de Estados Unidos a través de su incursión en Texas. Ahí tienen, por ejemplo, a Calendarios Landín, una empresa de Querétaro, que pues es una imprenta, ¿no? Que hace calendarios y ha logrado establecerse en Texas y en los Estados Unidos y crecer, ¿no? Ahí podemos ver también, por ejemplo, lo que pasó con las gorditas de Dona Tota, ¿no? Hoy día, ellos sí, me parece que es una franquicia del estado de Guanajuato o de Aguascalientes, ahí sí no les sé decir bien, quién me puede corregir, pero podemos ver que a partir de que se instaló en Texas y empezó su incursión en el mercado de Estados Unidos, pues creció de una manera tal que hoy día fue comprada, me parece que por Grupo FEMSA o por un corporativo muy grande mexicano, que hoy también les voy a fallar, pero porque es información un poco reciente. En fin, aquí lo que tenemos que ver, ya lo decía José Luis también, o sea, está pegadito a Monterrey, compartimos frontera, tienen un mercado muy grande, la novena economía del mundo, para moverse, para crecer y para conquistar, ¿no? Aquí lo importante es que ustedes nos usen, vean de esta información cómo es que ustedes pueden encontrar el apoyo a través de nuestra oficina del gobierno de Texas para crecer en los Estados Unidos, ¿no? En términos de infraestructura, también pues quiero bombardearlos con más información, ¿no? Es el estado, vamos a decirlo, sin duda, con la mejor infraestructura de todos los Estados Unidos, ¿sí? Tamaño del estado, el tamaño que tiene, pues lo hace estar desde el sur hasta casi el centro del país, ¿sí? Combinándose con su infraestructura, lo hace un lugar idóneo para ubicarse y acercarse a cualquier otro mercado dentro de la Unión Americana, dentro de Norteamérica incluso, ¿no? En 380 aeropuertos, es el estado con más vías de ferrocarril, 16 puertos marítimos, para quien les es importante todo el tema de sus importaciones y exportaciones. Sí, que bueno, también en la siguiente veremos cómo se combina esto con las zonas libres, la cantidad de parques industriales y centros de distribución que se ubican combinando las carreteras, los puertos marítimos, los aeropuertos, en toda la región. Aquí les podemos ver algunos, ¿no? Puertos marítimos, aeropuertos comerciales, ferrocarriles y lo que les decía, ¿no? Las zonas libres, que lo hacen nuevamente para todo. Incluso yo me imagino que allá en la región de Nuevo León existe una buena cantidad de empresas dedicadas a la logística que, como pueden ver y entender, pues es un negocio natural para expandirse en Texas, ¿no? Y bueno, aquellas empresas para las cuales las operaciones de comercio exterior son importantes, son cruciales, que no son pocas en México, Texas es un muy buen lugar para establecerse, ¿sí? No se diga que hoy día pues hay unas ventajas fiscales de establecerse en los Estados Unidos que son innegables, pues si lo combinamos con la infraestructura que tiene la región de Texas en términos de logística y más aparte de las zonas libres, van a encontrar una gran ventaja competitiva en establecer una buena parte de sus operaciones de comercio internacional ahí. Bueno, un poquito más para ahondar en por qué Texas es la mejor opción, ¿no? Por qué Texas tiene
esta fortaleza. Ya habíamos hablado, creo que ya había dicho José Luis, la importancia que tiene Texas en el intercambio comercial con México. Sí, y aquí, pues yo quisiera agregar, bueno, pues además de que Texas es un fuerte exportador, un fuerte atrayente de inversión extranjera, aquí lo que vale la pena mencionar, creo que es uno de los pocos estados de los Estados Unidos que tienen un superávit con México, ¿no? Es un estado que exporta con gran fuerza a México, ¿sí? Es pequeño el superávit que tiene, pero sí, como lo decía José Luis, a lo mejor nuestras cifras cambian un poquito, pero bueno, ahí vemos una pequeña diferencia entre las exportaciones y las importaciones tejanas. Pero sí, ya se había mencionado, México es el socio más importante de Texas, ¿no? Y por ahí yo les había empezado diciendo que en Texas se concentran muchas de las exportaciones de los Estados Unidos para pasar a México, para pasar a América Latina. Y ahí podría pensarse que se registran productos de otros estados en Texas, pero también podemos ver quién es el segundo mercado para Texas, ¿no? Es Canadá, ¿no? Exactamente. Bueno, sí, también es un vecino de los Estados Unidos, pero bueno, vemos la importancia que tiene el estado de Texas en términos económicos como manufacturero, como productor y como generador de exportaciones, ¿no? Sigamos adelante. Bueno. Como otro tema muy interesante, ¿no? ¿Por qué considera Texas la mejor opción para hacer negocios? Ya les había hablado, ¿no? Que un poquito ya les había dicho los costos de hacer negocios. Entre ellos, pues, el tema energético, ¿no? Se conoce al estado de Texas como la capital del gas del mundo, ¿no? El primer refinador de petróleo del mundo, ¿sí? Hoy día, si ustedes van a Texas, pues siempre van a encontrar la gasolina más barata de todos los Estados Unidos. Sin embargo, bueno, también eso mismo le ha permitido a la energía eléctrica tener una ventaja comparativa con otros estados, ¿sí? Además de ser un productor importante de refinados, de hidrocarburos, que pues a su vez ha permitido que pues la generación eléctrica tenga una cierta ventaja. Es un estado que desde el punto de vista de reglamentación y regulación energética se mueve solo, es independiente, es el único estado que cuenta con una red propia, ¿sí? Con su propio grid, lo que le permite manejar de mejor manera y ofrecer mejores opciones para aquellas empresas, incluso para el sector residencial, ofrecer muy buenas tarifas eléctricas, ¿no? Y como les dije, bueno, también esto se podría combinar en ciertas regiones y sobre todo hacia el sur del estado, ¿no? Donde existen ciudades como la de San Antonio que tienen su propia empresa de distribución, ¿no? Lo que suma a lo mismo. En ese mismo sentido, pues sí, Texas es el primer productor de energía y sobre todo lo que tiene que ver con oil and gas, pero muy poca gente sabe que si fuera un país, sería el séptimo productor del mundo de energía eólica. Y uno muy importante, hoy día es el primer productor de energía a través de biodiesel y uno de los más importantes en Estados Unidos en la producción de energía solar. ¿Sí? Ahí podemos ver algunas empresas que no son necesariamente surgidas en Texas, pero que hoy día cuentan con sus headquarters por empresas productoras de energía que lo hacen en muy buena medida a través de energía solar y energía eólica, ¿no? Esto pues redunda en las ventajas que ofrece el Estado a empresas que requieren de energía para su producción y se suma a los otros incentivos que ya les había mencionado, incentivos naturales, vamos a decirlo así, que lo hacen un Estado muy competitivo en términos de hacer negocios, ¿no?
Aquí tengo esta presentación, quise agregar este slide, un poco está en inglés, perdón que no lo hemos traducido, pero lo único que queremos ilustrar, y ya lo hemos hablado de lo que es el nivel de vida, ¿no? Hay una muy buena cantidad, hay un sistema muy interesante, no sé si muy competitivo, de universidades en Texas, ¿no? Tenemos el sistema UT y el sistema de Texas A&M, ambos se combinan para ofrecer universidades estatales muy competitivas, ¿sí? Desde luego que no solo también para residentes del estado, muy competitivas, muy accesibles para aquellas personas que viven ahí en el estado, ¿no? Y desde luego que, bueno, si ustedes están buscando mano de, vamos a decirles, recursos humanos preparados, pues cuentan con una muy buena base que, vamos a decirlo desde el punto de vista estatal, la oferta de universitarios se combina con lo que hace la Secretaría del Trabajo, lo que se conoce como el Texas Workforce Commission, para acercarse al sector privado y ofrecer todo lo que puede necesitar en términos de personal altamente preparado, ¿no? Ok. Bueno, ya llegué a una parte que, pues, siempre nos piden en nuestras presentaciones y siempre lo hace muy atractivo, ¿no? Lo que el Estado ha confeccionado, ha diseñado, le ha metido ingeniería para ofrecer los mejores incentivos para atraer inversión al Estado, ¿no? Y esto vale la pena ahora recalcarlo. Les había mencionado cómo trabajamos. Nosotros, como la oficina del gobernador, lo que hacemos es identificar aquellos proyectos que bueno, tienen interés o están buscando establecerse en Estados Unidos, en Norteamérica, ¿sí? Y distribuirlos. Nosotros lo que hacemos es identificarlos y lo diseminamos con todas las entidades de desarrollo económico que existen en el Estado. Valga la pena mencionar que son muchas, ¿no? Y esto, pues, esto se transmite a través de las comunidades y, como lo dije, a través de cada entidad de desarrollo económico que existe, ¿no? Lo que conocemos con los EDOs. Y bueno, esto es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque nosotros como el Estado dependemos de las comunidades, ¿sí? Aquí lo que hacemos de alguna manera al diseminar esta información con todas las comunidades es ponerlas a competir entre ellas, ¿sí? Y a través de esas comunidades donde las empresas pueden encontrar, las empresas o aquellos proyectos que están buscando dónde aterrizar de mejor manera, pueden encontrar muchas opciones, pues las comunidades compiten en sí mismas para ofrecer, ¿sí? Tanto los incentivos locales como los incentivos que el Estado ofrece, ¿no? Entonces, en esta lámina podemos ver perfectamente cuáles son los incentivos que comúnmente las comunidades ofrecen, ¿no? Algunas aplicaciones de fondos locales para infraestructura, algunas aplicaciones de fondos para reclutamiento, para compra de equipamiento, para compra de predios, ¿sí? Cabe mencionar que, bueno, aquí son fondos locales porque también es importante resaltar que, como bien en todos Estados Unidos, en Texas existe un federalismo muy concentrado, vamos a decirlo así, o vamos a decirlo, un federalismo muy bien aplicado, donde existe una independencia, vamos a decirle así, política y presupuestal de cada una de las comunidades, ¿no? Lo que les hace a ellos, lo que las hace tener mucha libertad para generar sus propios programas de desarrollo local y asimismo ofrecer planes atractivos a empresas para que hagan negocios aquí, para que crezcan y se expandan en cada una de sus comunidades, ¿no? Y volvemos al mismo tema, nos combinamos tanto el Estado con las comunidades a través del liderazgo de las comunidades para crear y confeccionar paquetes de incentivos que pueden ser interesantes para aquellas empresas que desean invertir o hacer negocios en Texas y en sus comunidades.
Y bueno, nada más para leer rápidamente, algunos de los incentivos más comunes, continuando, que dan las comunidades son reducciones en impuestos a la propiedad, apoyos financieros y subsidios directos en efectivo, ¿no? En la parte de incentivos ya fiscales, que pues las mismas comunidades serían quienes las gestionan para las empresas que van a invertir en el Estado. Ahí podemos ver uno que ha sido el más importante y el que ha generado mucho atractivo en Texas, ¿no? Y sobre todo, no solo para empresas que van a llegar del extranjero o que van a llegar a Texas, sino para empresas tejanas que actualmente están ahí, que están en crecimiento. Y es el programa zonal para el desarrollo empresarial, lo que se conoce como el Texas Enterprise Zone Program, y que no es otra cosa que un reembolso de impuestos, ¿sí? Para aquellas empresas que están buscando crecer y expandirse, ¿sí? Y como les dije, puede ser empresas que ya tienen una presencia ahí. Y eso es importante ahora mencionarlo porque, bueno, existen ventajas que ustedes tienen que encontrar, sobre todo si nos contactan, si nos contactan a nosotros, vamos a poder dar mucho más información de cómo les conviene establecerse en Estados Unidos o si les conviene establecerse y luego yendo hacia adelante con un plan de negocios ya bien estructurado, conociendo qué incentivos pueden darles tanto las comunidades como el Estado, programarlos para, bueno, vamos a decir, programar, claro, su propio crecimiento y cómo apoyarlo con los incentivos estatales. Creo que me tengo que ir un poco más rápido, ¿no? Ya me dirán por ahí mis pares allá en American Chamber. Otro de los incentivos importantes que tiene el Estado son los fondos y subsidios, ¿no? En inglés conocidos como grants. Nosotros los quisimos poner fondos y subsidios para darle en castellano algún nombre, ¿no? Existen varios y etiquetados para diferentes actividades, diferentes necesidades. Sin embargo, hay uno muy interesante que se le conoce como el Texas Enterprise Fund. En inglés, el Deal Closing Fund, ¿no? Este subsidio es uno que da el Estado a aquellos proyectos que están en competencia con otras regiones fuera del Estado, incluso pueden ser fuera de los Estados Unidos, ¿no? Por lo general es competencia con otros estados dentro de la Unión Americana, pero sobre todo este tipo de fondos tienen la condición de que exista competencia con otras regiones fuera de Texas, ¿no? Y bueno, se le conoce como el Deal Closing Fund porque, bueno, pues aquí está lo que se necesita para que te quedes aquí, ¿no? Por supuesto tiene ciertas características y no es necesariamente para proyectos de inversión muy grandes. Hay proyectos de inversión de empresas pequeñas, proyectos de inversión muy tan grandes que pueden beneficiarse de este tipo de fondos, ¿no? El siguiente, bueno, pues existen también otras opciones de financiamiento desde el Estado, claro, para empresas que pues, están, digamos, en el sector tecnología o algunas empresas que están en sectores que se pueden considerar relativamente deprimidos dentro del Estado, ¿sí? No los voy a leer, también existen financiamientos, como les decía, etiquetados para actividades específicas. Y aquí quisiera, bueno, detener un poquito en lo que ya había mencionado anteriormente. Quizá este financiamiento y otros incentivos se pueden combinar con el medio ambiente, con aquello, con esa infraestructura, decirlo de esta manera, que existe a lo largo del Estado de entidades que apoyan el crecimiento de negocios, vamos a decir, el soft landing, aquellas que pretenden incubar, que pretenden acelerar negocios, ¿sí? Y en una muy buena medida empresas y proyectos en el área de innovación, en el área de tecnología de computación, tecnologías de las telecomunicaciones, etcétera. Pero vale la pena mencionarlo porque, como ya les dije, a nivel comunidad, a nivel ciudad, ¿sí? Existe un gran apoyo para este tipo de negocios, para este tipo de empresas. Y todo esto se combina con los incentivos que tiene tanto la comunidad como el Estado para continuar incrementando la presencia de empresas que apoyan al crecimiento del Estado, ¿sí? Quizás sea una de las razones por qué
varias regiones de Texas hoy día representan aquellas de mayor crecimiento en toda la Unión Americana, ¿no? Voy a tratar de ir más rápido y con gusto quizás hacer algunos otros comentarios y hablar de estos temas accesorios o anexos a la presentación para que vayamos. Incluso yo les pediría que vayan preparando sus preguntas o dudas, porque me gustaría profundizar en esos temas, ¿no? De cómo trabajamos, el apoyo que existe en el Estado a las pequeñas y medianas empresas para crecer, ¿no? Y nuevamente, más para hablarles por qué Texas, más cosas para presumirles a Texas, ¿no? Un poquito del comparativo del clima de negocios, ¿no? Ya les había hablado, ¿no? De Texas a nivel impositivo, a nivel impuestos, pues termina ya en el agregado al final del día, ¿no? En su combinación de tantos impuestos locales como impuestos estatales como impuestos federales, terminamos siendo, dando a aquellos proyectos que están en competencia, dando la opción de ser el Estado más competitivo en términos impositivos, ¿no? Aquí algunos ejemplos, ¿no? Pues el impuesto sobre el ingreso corporativo y el personal a cero, nos comparamos con algunos estados. Florida también lo tiene así, sin embargo, bueno, el famoso franchise tax de los Estados Unidos, pues es el menor, ¿sí? Y bueno, vuelvo a repetir, cuando ya nos vamos a nivel comunidad, hay muchas cosas que se empiezan a combinar en ese sentido para hacer del Estado el más competitivo en este departamento, ¿no? Costos de electricidad, costos de gas natural, lo que son los temas de energía, ¿no? Los costos de hacer negocios en Texas, pues siempre salimos ganadores, ¿sí? Ya lo hemos dicho, tenemos una ventaja natural, ¿no? Que se ha generado en el Estado a partir de ser la capital energética de todos los Estados Unidos, a partir del oil and gas, ¿no? Y bueno, lo que ha derivado ese gran desarrollo en infraestructura de electricidad, no solo de generación con fuentes tradicionales, sino hoy día con fuentes renovables, que les hablé un poquito de eso, ¿no? Y todo esto redunda en reducir los costos de hacer negocios en el Estado, ¿no? Y bueno, lo podemos ilustrar nuevamente aquí tenemos un índice 2018, perdón que no lo tenga actualizado, pero pues ahí es el índice de impuestos estatales de los negocios, ¿no? El Climax Index, por ahí nos encontramos en uno de los primeros lugares, ¿no? Y también otro de los índices que por lo general se manejan, ¿no? Que es el costo regional de hacer negocios, ¿no? En casi todos los rubros, en los primeros lugares, ¿no? Por aquí ya se mete el tema del costo de la mano de obra. Sí, vale la pena mencionar que Texas pues va a tener un costo relativo de mano de obra, un costo relativo de salarios, de costos de contratación menor. Es como se conoce, un right to work state, ¿no? Sin problemas sindicales y siempre a favor del empresario, ¿no? Y nuevamente, ya nos vamos, ahí hay muchos costos laborales que también vale la pena explorar. Los invito a que nos pregunten eso, pero al final del día también, dentro de los costos de hacer negocios, los costos laborales son otros donde Texas se destaca por ser muy competitivo en relación con otros estados en la Unión Americana. Lo voy a meter rápidamente. Es una gráfica que pretende visualmente ilustrar las ventajas que tiene el Estado. Creo que ya lo he hablado a lo largo de la presentación, pero como se dice, ventajas inigualables que tiene el Estado de Texas, ¿no? Right to Work State, ya lo mencionaba, ¿no? No todos los estados de los Estados Unidos cuentan con esta ventaja que tienen los empresarios para tener ventajas en la contratación, ventajas en el pago de empleados, vámonos a los costos, a las partes legales, ¿no? También, como mencionaba, es uno de los estados que tienen compensaciones o costos directos laborales relativamente menores, ¿sí? Si lo combinamos con que es también de los pocos estados que no tienen el impuesto al ingreso, el impuesto sobre la renta, se podría más o menos decir así, pero lo que se conoce en Estados Unidos como el State Income Tax, ¿no? Ni personal ni corporativo, pocos estados lo tienen en Estados Unidos. Sí, bueno, pues aquí hay una
una ventaja un poco caprichosa, ¿no? Cómo lo rankean los directores, los CEOs más importantes de las empresas más importantes de Estados Unidos al estado de Texas para hacer negocios. Un poco ya les hablé de todo el conjunto de atributos que tiene el estado que lo hace ser uno de los estados de los Estados Unidos con mejor ambiente, con mayores ventajas para hacer negocios, ¿no? Y bueno, finalmente, pues la localización, ¿no? Central en los Estados Unidos, ya les había mencionado, el tamaño del estado lo lleva del sur hasta el centro de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues eso es no solo importante para aquellas empresas que están buscando distribuirse, sino para todas aquellas que pretenden acercarse incluso al norte de los Estados Unidos, ¿no? Y pues desde ahí, combinado con su infraestructura, pueden llegar a cualquier lado de los Estados Unidos rápidamente, ¿no? Algo que ya se había mencionado anteriormente, ¿no? Recientemente hemos, de unos años para acá, incrementado, hemos hecho patentes todas estas ventajas de las que les hemos hablado y hemos experimentado una gran atracción de empresas de los mismos Estados Unidos, ¿sí? Hacia Texas, ¿no? Y vamos a hablar de grandes corporativos, hablar de reubicación de sus corporativos por las ventajas que les ha ofrecido Texas, por los incentivos que les ha dado, por los costos de hacer negocios, ¿sí? Un ejemplo muy interesante que aquí no podemos ver, que ya tiene algunos años, ¿no? Recientemente todas las oficinas de ExxonMobil en los Estados Unidos, todas cerraron sus ubicaciones y se fueron a Woodlands, ¿no? Cabe mencionar que pues eso a su vez generó un boom en el sector del real estate muy, muy interesante, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, para ese tipo de relocalizaciones donde todas las oficinas y todos los ejecutivos de una sola empresa se reubican en el estado, pues que habla de qué es lo que está buscando el estado, ¿no? Qué tipo de empleos son los que busca atraer, ¿no? ¿Qué nivel profesional y qué nivel de ingreso, desde luego, ¿no? A su vez que, bueno, pues no podemos negar que el Estado es de los más competitivos para atraer la manufactura, ¿no? Hoy día, pues, el sector de manufactura avanzada crece cada vez más y es muy interesante ver que a pesar de que, bueno, pues, los costos de la mano de obra no son como los que hay en México o los que hay en China, las empresas de manufactura avanzada se han estado trasladando de manera importante allá. Y no se diga las de tecnologías de la información que han dejado California. Si me permiten y si me lo recuerdan, yo les puedo mandar algunos artículos que hablan de cómo emigran empresas de California, sobre todo del área de tecnología, del Silicon Valley a Texas y el porqué de eso, ¿no? Ya lo decía hace un momento, ¿no? Austin representa hoy día... bueno, se empieza a conocer como el nuevo Silicon Valley, ¿no? Aquí, un poquito para ilustrar lo que se había dicho, les había mencionado, Texas es el atractor, el estado que más inversión extranjera atrae de todos los Estados Unidos. Y bueno, aquí podemos ver algunos ejemplos, ¿no? De empresas globales que simbólicamente se pueden ilustrar perfectamente este concepto, ¿no? Sigo. Bueno, ya, para acabar. Ya, José Ramón, te pediría si podemos hacer un wrap-up para tener oportunidad de hacer preguntas. Aquí tenemos varias puntos muy interesantes. Sí, perdón. Ya nada más, muchas gracias. Un tema que ya había mencionado, ¿no? La calidad de vida que tiene el estado, ¿no? No solo es Texas, para los visitantes no solo es las compras, y para aquellos que deciden establecerse allá, pues les presenta grandes ventajas en temas de pues lo que compone la calidad de vida, que es muy buenos costos de lo que es el real estate, la vivienda, todo en general. Vivir en Texas es, vamos a decir, fácil, relativamente fácil, comparado con otros estados, claro, pero también te ofrece otras ventajas desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de entretenimiento, que aquí no me voy mucho más allá, ¿no?
tenemos ciudades como Austin, ¿no? Que combinado con este tema de la innovación, de la industria, de las industrias creativas, así es un líder, ¿no? Y lo que te puede ofrecer cada ciudad, ¿no? Ahí sí les dejo esta información, ¿no? Para que todos lo puedan revisar. En fin, pues listo. Yo lo que quisiera, pues ahora, recibir sus preguntas y quizá ampliar un poco de lo que ya les dije, ¿no? Creo que hay muchísima información y siento que me quedo corto, ¿no? Pero pues esperamos que esto sea el inicio de algo que les pueda abrir el interés para que nos contacten, les podamos dar mucho más información, porque hay muchísimo de lo que hablar y muchísimo que ustedes pueden conocer para entender por qué Texas es la mejor opción y cómo desde el Estado los podemos poner en contacto con todos los actores encargados de desarrollo económico en Texas, que es inmenso. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ramón. Muchas gracias, José Luis. De verdad, una presentación muy rica en contenidos, en información útil. Creo que precisamente por eso nos permitimos, y con el permiso de todos los asistentes, extender la presentación unos minutos más allá de la hora, que es lo que tradicionalmente agendamos. Les agradecemos estar acá y una clara muestra de que hay un material muy interesante es que pues, tenemos aquí a la mayoría de los participantes todavía conectados. Muchísimas gracias, José Ramón. Te queremos entregar un reconocimiento virtual por tu participación en este webinar y agradecerles a todos ustedes su presencia, su interés. Les agradecemos mucho. Tengan un excelente día.